Santa Mónica, conocida por su devoción y fe inquebrantable, nació en el año 331 en Tagaste, una pequeña ciudad en lo que hoy es Argelia. Desde joven, Mónica fue educada en la fe cristiana, lo cual era algo poco común en su tiempo y lugar, ya que el cristianismo aún no estaba completamente arraigado en el norte de África. Sus padres, fervientes creyentes, inculcaron en ella los valores y enseñanzas del cristianismo, lo que le proporcionó una base sólida para enfrentar las adversidades que marcarían su vida. A una edad temprana, Mónica fue prometida en matrimonio a Patricio, un hombre pagano con un temperamento difícil. Este matrimonio iba a ser una prueba constante para su fe. Patricio era conocido por su carácter irascible y su vida desordenada, lo que llevó a Mónica a recurrir a la oración como refugio y fortaleza. A pesar de las dificultades, Mónica nunca perdió la esperanza de que su esposo se convirtiera al cristianismo. Su dedicación y paciencia finalmente dieron frutos, ya que Patricio se convirtió poco antes de su muerte, inspirado por la vida piadosa de su esposa. Esta transformación es atribuida por muchos a la intercesión constante de Mónica, demostrando el poder de la oración y la influencia de una vida vivida con fe. Sin embargo, los retos más grandes para Mónica vinieron con sus hijos, especialmente con su hijo mayor, Agustín. Desde pequeño, Agustín mostró un intelecto brillante, pero también una inclinación hacia una vida hedonista, lo que preocupaba a Mónica profundamente. A pesar de sus intentos por guiarlo en el camino de la fe cristiana, Agustín se alejó de las enseñanzas de su madre. Durante su juventud, adoptó una vida de excesos y abrazó filosofías que contradecían las creencias que Mónica le había inculcado. El dolor que esto le causó a Mónica es bien documentado, pero su respuesta fue ejemplar, intensificó sus oraciones y buscó consejo espiritual. Mónica no solo oraba, sino que también intentaba influir en Agustín a través de su ejemplo y palabras. Fue a través de sus conversaciones y su modo de vida que Agustín comenzó a comprender el valor de la fe de su madre. A pesar de esto, su conversión no fue inmediata, y Mónica continuó enfrentando años de incertidumbre y preocupación. La perseverancia y la paciencia de Mónica se convirtieron en una fuente de inspiración no solo para su familia, sino también para la comunidad cristiana de su tiempo y, eventualmente, para muchas generaciones futuras. Su historia es un testimonio de cómo Mónica, a pesar de vivir en un entorno adverso, logró mantener su fe intacta y convertirse en un faro de esperanza y devoción inquebrantable. Su vida es una demostración clara de cómo una madre puede tener un impacto profundo y duradero en sus hijos, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Mónica no solo oró por la conversión de su hijo, sino que también actuó como una guía espiritual, manteniéndose firme en sus convicciones y mostrando un amor incondicional. Su legado perdura como un ejemplo de cómo la fe puede superar incluso las pruebas más duras. La historia de Santa Mónica es un recordatorio poderoso del poder de la oración y la importancia de la perseverancia en la fe. A través de sus acciones y su dedicación, Mónica no solo transformó la vida de su hijo Agustín, quien más tarde se convertiría en San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, sino que también dejó un legado de amor y devoción que continúa inspirando a los fieles en todo el mundo. Fuentes como las Confesiones de San Agustín ofrecen un testimonio directo de la influencia de Mónica en su vida, destacando su papel crucial en su camino hacia la fe. En última instancia, la juventud de Mónica nos enseña que, aunque las adversidades puedan ser abrumadoras, la fe y la oración pueden ser herramientas poderosas para enfrentar cualquier desafío. Su vida es un ejemplo claro de cómo una madre puede impactar profundamente la vida de sus hijos y de cómo su amor y dedicación pueden dejar una huella imborrable en la historia de la Iglesia. El matrimonio de Santa Mónica con Patricio fue una parte crucial de su vida, llena de desafíos que pusieron a prueba su fe y fortaleza. Patricio, un hombre pagano, era conocido por su temperamento volátil y su vida desordenada. A pesar de estas dificultades, Mónica se mantuvo firme en su fe cristiana, utilizando su devoción y paciencia como herramientas para lidiar con las tensiones del hogar. Este entorno adverso no solo reforzó su carácter, sino que también le enseñó la importancia de la perseverancia y la oración continua. Mónica sabía que su matrimonio con Patricio sería todo menos fácil. Su esposo, aunque de buen corazón en momentos, no compartía su fe ni sus valores morales. Las fuentes históricas, como las Confesiones de San Agustín, nos ofrecen una visión de la vida familiar de Mónica, describiéndola como una mujer que, a pesar de las provocaciones, nunca perdió la compostura ni permitió que su espíritu se quebrantara. Su habilidad para responder con paciencia a la ira de Patricio fue una manifestación de su profundo compromiso con la fe y el amor cristiano. A lo largo de los años, Mónica se dedicó a orar por la conversión de su esposo, deseando que él también encontrara la paz y la salvación que ofrece la fe cristiana.
su devoción finalmente dio frutos. En el último año de su vida, Patricio se convirtió al cristianismo, un testimonio poderoso de la influencia que la fe y el amor incondicional de Mónica tuvieron sobre él. Esta conversión no solo cambió la vida de Patricio, sino que también fortaleció la unidad familiar, proporcionando un entorno más armonioso para la crianza de sus hijos. El ejemplo de Mónica en su matrimonio no solo fue significativo para su familia, su capacidad para enfrentar la adversidad con gracia y fe se convirtió en una fuente de inspiración para muchas mujeres de su comunidad y generaciones posteriores. Ella demostró que incluso en las circunstancias más difíciles, la fe puede ser un ancla poderosa, capaz de transformar corazones y sanar relaciones. Su vida es un testimonio de que el amor y la paciencia pueden superar cualquier obstáculo, incluso los desafíos más desalentadores de la vida conyugal. Mientras Mónica trabajaba incansablemente por el bienestar espiritual de su familia, también enfrentaba la tarea de criar a sus hijos en un hogar donde las creencias religiosas no siempre eran compartidas. Esta dualidad presentó desafíos únicos, pero también oportunidades para mostrar el poder transformador del amor y la fe. Sus esfuerzos por inculcar valores cristianos en sus hijos, especialmente en Agustín, fueron incansables. Aunque Agustín inicialmente rechazó los ideales de su madre, la influencia persistente de Mónica dejó una marca indeleble en su corazón. A lo largo de su vida, Mónica mostró que el amor verdadero no es pasivo, sino activo y comprometido. Su historia es un recordatorio de que, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, la perseverancia en la fe y el amor pueden llevar a la transformación y la redención. La vida de Mónica sigue siendo un ejemplo inspirador de cómo una madre puede cambiar no solo la vida de sus hijos, sino también la de aquellos a su alrededor, iluminando con su fe y amor el camino hacia la salvación. El nacimiento de Agustín trajo consigo una mezcla de esperanzas y preocupaciones para Mónica. Como madre devota, veía en su hijo un potencial inmenso, pero también percibía los desafíos que el mundo podría presentar para sus valores cristianos. Agustín llegó al mundo en Tagaste, una pequeña ciudad en el norte de África, en una época donde el cristianismo comenzaba a consolidarse, pero aún enfrentaba la resistencia de muchas creencias paganas. Brown, 1967. Desde el principio, Mónica sabía que su papel sería crucial en la formación espiritual de su hijo. Mónica estaba decidida a que Agustín creciera bajo los principios cristianos, aunque su esposo Patricio, al principio, no compartía esta fe. A pesar de las diferencias religiosas, Mónica no se dejó desanimar. Tal como lo había hecho con su esposo, ella creyó fervientemente que su amor, su paciencia y sus oraciones podrían guiar a Agustín hacia el camino de la fe. Desde bebé, lo acostumbró a las prácticas cristianas, llevándolo a la iglesia y enseñándole a rezar. Sabía que el ejemplo era la mejor lección, así que vivía su fe con pasión y devoción, esperando que Agustín siguiera sus pasos. Chadwick, 1991. A medida que Agustín crecía, Mónica observaba con preocupación cómo se sentía atraído por las tentaciones del mundo. Desde joven, Agustín mostró un gran intelecto y una curiosidad insaciable que lo llevaron a explorar diversas filosofías y estilos de vida. Mónica, sin embargo, nunca perdió la esperanza. Sus oraciones por él se intensificaron, y solía decir que estaba más preocupada por su salvación que por cualquier éxito académico o profesional que pudiera alcanzar. Ella creía firmemente en el poder de la oración y en la promesa de Dios de que sus súplicas no serían en vano. Posidius, Vita Augustini. A pesar de las preocupaciones de Mónica, Agustín se destacó en sus estudios, mostrando un talento excepcional en retórica y filosofía. Esto le abrió las puertas a muchas oportunidades, pero también lo llevó a cuestionarse sobre la fe que su madre le había inculcado. A lo largo de su juventud, Agustín se dejó seducir por el maniqueísmo, una doctrina que parecía ofrecer respuestas a sus dilemas internos, pero que iba en contra de las enseñanzas cristianas. Brown, 1967. Mónica se sintió profundamente herida por su elección, pero su amor por Agustín no disminuyó. En cambio, redobló sus esfuerzos, orando y pidiendo la intercesión de Dios para que su hijo encontrara el camino de regreso a la fe. Mónica buscó la ayuda de obispos y sacerdotes, solicitando consejos sobre cómo podría traer a su hijo de vuelta al cristianismo. En una ocasión, un obispo le dijo que un hijo de tantas lágrimas no podía perderse, convenciendo a Mónica de que su perseverancia eventualmente daría frutos. Brown, 1967. Esta declaración se convirtió en un consuelo y una guía para ella, reafirmando su determinación de seguir luchando por el alma de Agustín. Mientras tanto, Agustín continuaba su camino,
alejándose cada vez más de las enseñanzas de su madre. Sin embargo, las semillas que Mónica había sembrado en su corazón comenzaron a germinar lentamente. Aunque Agustín no lo sabía en ese momento, la influencia de su madre permanecía latente y sus enseñanzas cristianas seguían resonando en su interior, incluso mientras exploraba otras creencias. Chadwick, 1991. Mónica nunca dejó de seguir a Agustín con su amor y oración, y finalmente, sus esfuerzos fueron recompensados. A medida que enfrentaba sus propias crisis personales y filosóficas, Agustín comenzó a ver el valor de la fe que su madre le había transmitido. Su conversión final al cristianismo fue un testimonio del poder de la oración y la fe inquebrantable de su madre, quien nunca dejó de creer que su hijo encontraría el camino hacia Dios. Así, Mónica no solo cumplió con su misión como madre, sino que también se convirtió en un ejemplo eterno de perseverancia, amor y fe para todas las generaciones futuras. Posidus, Vita Augustini. El camino de Agustín hacia su conversión fue complejo y estuvo lleno de altibajos. Aunque el maniqueísmo le ofreció respuestas temporales a sus dilemas, no logró satisfacer su búsqueda más profunda de verdad y propósito. Durante este periodo, Agustín se mudó a Cartago, donde se dedicó al estudio de la retórica y pronto se destacó como uno de los más brillantes oradores de su tiempo. Sin embargo, el éxito profesional no llenó el vacío espiritual que sentía. Brown, 1967. La influencia de Santa Mónica no se limitó solo a sus oraciones. Ella también fue un pilar emocional para su hijo, especialmente cuando Agustín comenzó a cuestionar el maniqueísmo. Al encontrarse con las limitaciones de esta doctrina, Agustín empezó a explorar otras filosofías, como el escepticismo académico, que lo llevaron a un estado de incertidumbre aún mayor. Mónica, consciente de este proceso, se mantuvo cerca de su hijo, demostrándole amor incondicional y un apoyo constante. Chadwick, 1991. Fue en Milán donde Agustín conoció al obispo Ambrosio, cuya elocuencia y profundidad teológica le impactaron profundamente. Ambrosio no solo reforzó las enseñanzas cristianas que Mónica había inculcado en Agustín, sino que también le mostró un cristianismo intelectual y filosóficamente robusto. Las conversaciones con Ambrosio comenzaron a disipar las dudas de Agustín, y poco a poco se fue abriendo a la posibilidad de que la fe cristiana podría ser la respuesta que había estado buscando. Brown, 1967. Durante este tiempo, Mónica se trasladó a Milán para estar más cerca de Agustín. Su presencia fue fundamental en este periodo de transición. Mónica asistía a las homilías de Ambrosio junto con Agustín, y sus oraciones por su hijo se intensificaron aún más. La presencia de Mónica, junto con la influencia de Ambrosio, jugó un papel crucial en el proceso de conversión de Agustín. Chadwick, 1991. La lucha interna de Agustín alcanzó su punto álgido en el famoso episodio del jardín, donde, atormentado por sus dudas y remordimientos, escuchó una voz infantil que le decía: «Toye, lege, toma y lee». Al abrir las escrituras, encontró un pasaje que lo inspiró a dejar atrás su vida pasada y abrazar el cristianismo completamente. Esta experiencia mística transformó a Agustín, llevándolo finalmente al bautismo, un momento que marcó el cumplimiento de las fervientes oraciones de Mónica. Posidus, Vita Augustini. El bautismo de Agustín fue un evento profundamente significativo para Mónica, quien vio en él la respuesta divina a sus años de oración y sufrimiento. Después de la conversión de su hijo, Mónica sintió que su misión en la vida estaba completa. No mucho tiempo después, ella falleció en Ostia, pero no antes de compartir un momento de profunda conexión espiritual con Agustín, uniendo sus almas en la fe que finalmente compartían. Brown, 1967. La historia de Mónica y Agustín es un poderoso testimonio del impacto de una madre piadosa y perseverante. Mónica no solo logró ver la conversión de su hijo, sino que también dejó un legado de amor y devoción que ha perdurado a lo largo de los siglos. Su vida es un recordatorio de que el amor y la fe pueden superar las pruebas más difíciles, un mensaje que resuena aún hoy en la comunidad cristiana. Chadwick, 1991. Mónica, madre de Agustín, es un ejemplo de perseverancia en la oración, enfrentando años de incertidumbre y dolor por el camino errante de su hijo. Desde su juventud, Mónica había sido una cristiana devota, influenciada por su propia madre, que le inculcó la importancia de la oración constante. Brown, 1967. A pesar de las dificultades en su matrimonio con Patricio, quien era pagano, Mónica no dejó que su fe se debilitara. Su dedicación y su vida ejemplar eventualmente inspiraron a su esposo a convertirse al cristianismo antes de su muerte. Chadwick, 1991. Cuando Agustín mostró una inclinación hacia filosofías ajenas al cristianismo, Mónica no perdió la esperanza.
En lugar de rendirse, intensificó sus oraciones y buscó el consejo de figuras religiosas en su comunidad. Se cuenta que un obispo, al escucharla llorar por el destino espiritual de su hijo, le dijo: "El hijo de tantas lágrimas no puede perecer". Brown, 1967. Estas palabras reforzaron su determinación y alimentaron su fe de que, tarde o temprano, sus súplicas serían escuchadas. La relación entre Mónica y Agustín no fue siempre fácil. A menudo, chocaban por sus diferentes visiones del mundo, pero Mónica nunca se apartó de su lado. Incluso cuando Agustín dejó Cartago para ir a Roma, Mónica decidió seguirlo, mostrando su inquebrantable compromiso como madre. Su presencia fue una constante en la vida de Agustín, quien, a pesar de sus propias dudas y conflictos internos, no podía ignorar el ejemplo de amor y fe que su madre le brindaba. Chadwick, 1991. En Milán, bajo la guía del obispo Ambrosio, Mónica encontró un aliado en sus esfuerzos por llevar a Agustín al cristianismo. Ambrosio no solo influyó en Agustín con su sabiduría y elocuencia, sino que también brindó apoyo a Mónica, reconociendo su sufrimiento y su dedicación. Las homilías de Ambrosio tocaron el corazón de Agustín, pero fueron las oraciones diarias de Mónica las que prepararon el terreno para su conversión. Posidius, Vita Augustini. El momento clave llegó con el episodio del jardín, donde, en medio de una crisis existencial, Agustín escuchó una voz que lo impulsó a leer las Escrituras. Al abrirlas, encontró un mensaje que resonó profundamente en su ser, llevándolo a una transformación espiritual que culminó en su bautismo. Este evento fue la respuesta a las oraciones de Mónica, quien había clamado por la salvación de su hijo durante años. Brown, 1967. La alegría de Mónica al ver la conversión de Agustín fue indescriptible. Sentía que su propósito en la vida se había cumplido. En sus últimos días en Ostia, compartió con Agustín un diálogo espiritual profundo, reflexionando sobre la vida eterna y el gozo de haber encontrado juntos la fe. Su muerte fue serena, con la satisfacción de haber visto a su hijo abrazar el cristianismo y comenzar un nuevo camino. Chadwick, 1991. El legado de Mónica se extiende más allá de su vida terrenal. Se la venera como santa, especialmente por su papel como madre abnegada y su confianza en el poder de la oración. Su historia sigue inspirando a muchas personas, recordándoles que, incluso en las situaciones más desafiantes, la fe y el amor pueden obrar milagros. La vida de Mónica es un testimonio del impacto que una madre devota puede tener, no solo en su familia, sino en el mundo entero. Brown, 1967. En los días previos a su encuentro con San Ambrosio, Mónica se encontraba profundamente preocupada por el rumbo que había tomado la vida de su hijo Agustín. A pesar de sus fervientes oraciones y su amorosa insistencia, Agustín seguía buscando respuestas lejos de la fe cristiana. Sin embargo, Mónica nunca perdió la esperanza de que algún día su hijo encontraría el camino de regreso a Dios. Era una mujer de fe inquebrantable, y su perseverancia se convirtió en un faro que guió a Agustín incluso en sus momentos más oscuros. Brown, 1967. El encuentro con San Ambrosio fue, sin duda, un punto de inflexión. Mónica había oído hablar de la reputación de Ambrosio como un hombre de Dios, sabio y elocuente, un pastor que inspiraba a muchos con sus enseñanzas. Decidida a buscar su consejo, Mónica asistió a una de sus homilías, sintiendo una renovada energía espiritual al escuchar sus palabras. Ambrosio, al conocer la historia de Mónica y su incansable dedicación hacia Agustín, quedó profundamente conmovido. Reconoció en ella una fe que se manifestaba en cada uno de sus actos y palabras. Posidius, Vita Augustini. Ambrosio se convirtió en un apoyo crucial para Mónica, ofreciéndole no solo consejos espirituales, sino también consuelo en medio de su dolor. Le aseguró que un hijo de tantas lágrimas no puede perderse, palabras que infundieron en Mónica una renovada esperanza y confianza en que sus oraciones serían escuchadas. Esta declaración de Ambrosio resuena con la promesa de que el amor y la fe nunca son en vano. Chadwick, 1991. Mientras tanto, Agustín, un hombre en busca de la verdad, comenzó a asistir a las homilías de Ambrosio. Aunque al principio lo hacía por curiosidad intelectual, pronto se sintió atraído por la profundidad y la claridad con que Ambrosio explicaba las Escrituras. Las palabras de Ambrosio comenzaron a desmantelar las dudas que Agustín había acumulado a lo largo de los años, preparando su corazón para la transformación que Mónica tanto había anhelado. Brown, 1967. El trabajo de Ambrosio, combinado con las constantes oraciones de Mónica, fue creando un cambio en Agustín que culminó en el famoso episodio del jardín. Allí,
En un momento de angustia, escuchó una voz que lo instaba a tomar y leer. Al abrir las Escrituras, encontró un pasaje que hablaba directamente a su corazón, liberándolo de los grilletes de la duda y llevándolo hacia la luz de la fe cristiana. Posidius, Vita Augustini. Mónica fue testigo de la conversión de Agustín, un milagro que ella atribuyó a la gracia de Dios y al poder incesante de la oración. Su alegría fue inmensa, y su gratitud, infinita. En sus últimos días, mientras se encontraba en Ostia, compartió momentos profundos de reflexión espiritual con Agustín, meditando sobre la vida eterna y el gozo de la fe. Aunque sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, Mónica partió con la paz de haber visto a su hijo transformado por el amor de Dios. Chadwick, 1991. La historia de Mónica es un testimonio perdurable de la fuerza de una madre que nunca dejó de creer en el poder de la oración y el amor. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para muchas generaciones, una prueba viviente de que la fe puede mover montañas y transformar corazones. La devoción de Mónica por su hijo, y su confianza en que las lágrimas y oraciones de una madre no son en vano, continúan resonando con fuerza en la tradición cristiana. Brown, 1967. La conversión de Agustín, un hito en la historia del cristianismo, es un testimonio del poder de la oración y de la influencia de una madre devota. Mónica, quien había dedicado su vida a orar por la salvación de su hijo, veía cómo sus súplicas no eran en vano. Agustín, un hombre de gran intelecto, había explorado diversas filosofías y doctrinas en su búsqueda de la verdad. Sin embargo, siempre había algo que le impedía encontrar paz y satisfacción espiritual. Brown, 1967. El ambiente intelectual de Milán, donde Ambrosio predicaba con elocuencia y sabiduría, fue el contexto perfecto para que Agustín comenzara a considerar seriamente el cristianismo. Las homilías de Ambrosio no solo eran profundas, sino también accesibles, y ofrecían respuestas a las preguntas que Agustín había llevado consigo durante tanto tiempo. A medida que escuchaba, las palabras de Ambrosio funcionaban como un bálsamo para su alma inquieta, y poco a poco, las enseñanzas cristianas comenzaron a tener sentido, no solo en su mente sino también en su corazón. Chadwick, 1991. El famoso episodio del jardín fue el clímax de este proceso de conversión. Agustín, angustiado y luchando con su propia naturaleza, se retiró al jardín de su casa en busca de consuelo. Fue allí donde, en un momento de desesperación, oyó la voz de un niño cantando Toma y lee. Este sencillo llamado lo llevó a abrir las Escrituras, encontrando un pasaje en la carta a los romanos que hablaba directamente a su situación, invitándolo a abandonar las obras de la carne y revestirse de Cristo. Posidius, Vita Augustini. Este fue el momento de revelación que lo llevó a abrazar la fe cristiana por completo. Para Mónica, ver a su amado hijo finalmente abrazar la fe que ella tanto apreciaba fue un milagro tangible. Después de tantos años de lágrimas y oraciones, su corazón se llenó de alegría y gratitud. Ella siempre había creído que Dios escucharía sus súplicas, y ahora veía cómo la gracia divina había transformado la vida de Agustín. En sus últimos días en Ostia, Mónica y Agustín compartieron conversaciones íntimas sobre la vida eterna, experimentando juntos una comunión espiritual que trascendía las preocupaciones terrenales. Chadwick, 1991. El legado de Santa Mónica es un poderoso recordatorio de la influencia que una madre piadosa puede ejercer en la vida de sus hijos. Su historia, que ha sido transmitida a lo largo de los siglos, resuena con la fuerza del amor y la fe. Mónica no solo es recordada como la madre de uno de los más grandes teólogos de la Iglesia, sino también como una santa que personificó la perseverancia en la oración y la confianza en el poder de Dios para cambiar los corazones. Su vida es un llamado a todas las madres a perseverar en sus oraciones y a nunca perder la esperanza, sabiendo que el amor y la fe pueden obrar milagros. Brown, 1967. Así, el relato de la conversión de Agustín es inseparable del amor y las oraciones de Mónica. Este episodio no solo marcó el inicio de una nueva vida para Agustín, sino que también demostró cómo la fe firme y el amor incondicional de una madre pueden influir profundamente en el destino espiritual de sus hijos. Mónica, con su devoción incansable, sigue siendo un ejemplo de santidad y un faro de esperanza para todos aquellos que oran por la conversión de sus seres queridos. Su historia es un testimonio eterno de que el amor puede transformar y que la fe, efectivamente, puede mover montañas. Chadwick, 1991. Brown, 1967. La influencia de Santa Mónica en la vida de su hijo Agustín es un testimonio de amor y fe que ha inspirado a generaciones. Mónica no solo es conocida por ser la madre de San Agustín, sino por ser un ejemplo de perseverancia y devoción.
Desde temprana edad, Mónica inculcó en Agustín valores cristianos, aunque éste, en sus años de juventud, se alejara de la fe que su madre tanto valoraba. Sin embargo, su papel como madre no se limitó a la instrucción religiosa. Ella también fue un modelo de compasión y paciencia. El impacto de sus oraciones y lágrimas es evidente en las confesiones de Agustín, donde él mismo relata cómo las súplicas de su madre lo guiaron de regreso a Dios. Agustín, Confesiones. La dedicación de Mónica a la fe y su firme creencia en el poder de la oración la mantuvieron fuerte durante los tiempos de incertidumbre y desesperación. Ella simboliza el amor incondicional de una madre que nunca pierde la esperanza en su hijo, sin importar cuán lejos haya parecido alejarse. En una época donde las mujeres tenían limitadas oportunidades para expresar su influencia fuera del ámbito familiar, Mónica emergió como una figura notable dentro de la comunidad cristiana. Su vida y acciones resonaron más allá de su tiempo, dejando un legado que ha sido celebrado y recordado por la Iglesia. Su canonización no solo reconoce su santidad personal, sino también el impacto duradero que tuvo en uno de los más grandes padres de la Iglesia. Mónica también es recordada por su sabiduría práctica, que se evidencia en la forma en que manejó las tensiones familiares. Su matrimonio con Patricio, un hombre pagano y de carácter difícil, fue una prueba constante de su virtud. A través de su paciencia y amor, Mónica logró el milagro de la conversión de su esposo poco antes de su muerte. Este acto de fe y dedicación no solo fortaleció su espíritu, sino que también sirvió como un precedente para su misión con Agustín. El viaje de Mónica a Italia para buscar a Agustín fue otro testimonio de su incansable dedicación. Esta travesía, que la llevó a Milán, fue un punto de inflexión en el camino de conversión de su hijo. Fue en Milán donde Agustín conoció a San Ambrosio, cuyas homilías y enseñanzas finalmente abrieron su corazón a la fe cristiana. Mónica, al ver la transformación de su hijo, encontró una profunda satisfacción y paz, sabiendo que sus oraciones habían sido escuchadas. La muerte de Mónica en Ostia fue un momento de unión espiritual con Agustín. Sus últimas conversaciones reflejan la profundidad de su fe y su comprensión de la vida eterna. Mónica expresó que ya no tenía nada por qué llorar, ya que había visto cumplido su mayor deseo, la conversión de su hijo. Estas palabras, recogidas por Agustín, son un testimonio del amor y la esperanza que definieron su vida. Agustín, Confesiones. Santa Mónica sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que enfrentan desafíos en la fe de sus seres queridos. Su historia es un recordatorio de que la perseverancia en la oración y el amor incondicional pueden obrar verdaderos milagros. A través de su vida, Mónica nos enseña que la verdadera santidad radica en la fidelidad y el amor constante, incluso en las circunstancias más difíciles. Su legado perdura como una luz de esperanza, recordándonos que el poder de una madre que ora es inmenso y transformador. Chadwick, 1991, Brown, 1967.